¿Reconoces las malas acciones que desencadena la ira en ti? ¿Procures aprender a controlar tu ira para no pecar contra Dios? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, ira dominante, consecuencias desastrosas. Qué bueno estar de vuelta en Mujer para la Gloria de Dios. Katy, Mayra y Aileen, quien les habla, le damos la bienvenida, ¿cierto? Sí, señor, que sean muy bienvenidas. Así mismo es. Recuerden que esta es una producción del Ministerio de Mujeres ESER, de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Le invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de bendición para muchas. Hoy continuamos con nuestro estudio sobre la ira, más que una emoción. Así es, y este programa se titula Ira dominante, consecuencias desastrosas. Ouch. Y la pregunta que nos hacemos hoy para mayor reflexión en nuestras vidas a la luz del programa que compartiremos es la siguiente. En medio de tus reacciones airadas, ¿sigues testificando bien de Cristo? No. Ay. Imposible. Y gracias Like a Dios por su como perdón. dirían ustedes, ¿cómo se dice? Como una daga. Sí, Y enfrente, ni por atrás. ya lo sabes. Y gracias a Dios que nos permite continuar compartiendo todo lo que tenemos en Mujer para la Gloria de Dios. Es un espacio que queremos que ustedes disfruten y aprendan. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentar a nuestro Señor. Después de esto, lo necesitamos, ¿verdad? Yes, Aileen, para tú- comenzar, Mucho. Tú podías orar para Claro nosotros, que Aileen. sí. Amantísimo Padre Dios, al compartir sobre temas como estos, en donde definitivamente estamos muy lejos del llamado, del ejemplo de Jesús. Padre, te Ayúdanos, pedimos que tú nos ayudes a revisar nuestros corazones, Dios, a meditar en tus enseñanzas para que éstas puedan estimularnos a, por amor a ti, Señor, seguir dominando nuestra carne y que cuando experimentemos ira, Señor, podamos hacerlo de una forma que te santifique, que no nos lleve a pecar, que no permitamos que nuestra carne nos domine. Ayúdanos, Señor, a nosotras y a todas las que escuchen este contenido, Dios, a poder someter nuestra ira y a poder aplicar tus enseñanzas, Dios, y seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Para gloria de tu nombre, Señor, pero también, en verdad, para bendición de nuestras vidas, porque bueno es para nuestra alma aplicar tu voluntad, que es buena siempre. Amén. Amén. Gracias. Bueno, la semana pasada estuvimos revisando cómo la ira se manifestó en la vida del rey Saúl y una persona que de primera instancia siempre la asociamos con una conducta muy alejada de Dios. Sin embargo, a Dios le plació en un momento puntual, porque fue solamente una vez, Sí. que éste pudiera experimentar una ira santificada, o sea, santa. Y no carnal ni egoísta como en la mayoría de las ocasiones. Y como lo hacemos regularmente a nosotras, que nos desenfocamos de Así Dios. es. Hoy queremos estudiar a otro rey, el rey Asuero, Ya. que sale en la historia de la reina Esther. Así es. Esta es una historia muy conocida, sin embargo, en esta ocasión no queremos enfocarnos en Esther, que es regularmente el personaje principal, sino en Asuero y cómo este se airó en contra de su reina esposa y primera reina Vasti. Y cómo empieza esta historia desde el primer capítulo, en medio de un banquete que ofreció el rey Así Asuero. es, Aileen, y es importante que conozcamos algo de la historia de este tiempo, Sí. que ocurrió durante el cautiverio de los judíos por parte de los babilonios. Ujú. Luego los persas conquistaron a Babilonia bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Y Asuero era el hijo de Darío, el rey que reemplazó a Ciro. Fue el nieto de... Exactamente. Exacto, nieto de Asuero Ciro. reinaba sobre 127 diferentes provincias, incluyendo 30 países diferentes. Esto sucedió durante su tercer año de reinado, cuando probablemente tenía alrededor de 37 años. Jovencito. Muy joven. Explica mucho. La razón de compartir este contexto histórico es para entender mejor la cultura
que estamos estudiando hoy. Así mismo es. El gobierno era una monarquía que funcionaba como una tiranía despótica. Ya tú sabes. Ups. Sí. Donde el gobernante tenía poder absoluta. El padre de Asuero, Darío, como tú mencionaste, había invadido a Grecia y había perdido. Por lo tanto, su hijo, el rey Asuero, estaba interesado en volver a invadir aquel país. Claro. El banquete en donde sucede ese incidente con la reina Vasti era una en que el rey Asuero había preparado especialmente para buscar aliados para la guerra que estaba tramando. Eso es en capítulo 1. De hecho, la historia de todo abre con ese banquete. Sí. Obviamente este banquete tenía mucha importancia para el rey Asuero porque lo que estaba tratando era de impresionar a los oficiales y a todas las personas de autoridad del reino de Persia y Media, a los nobles y demás príncipes, buscando su apoyo para que todos se unieran a su causa con el fin de que le apoyaran en esta guerra en Grecia. El banquete duró 180 días, o sea... Ya tú sabes, un banquete de 180 días. Y en el rey Asuero le mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de la majestad de todo su reino. Y luego entonces también presentó otro banquete de 7 días para todo el pueblo, presentándole al pueblo también su riqueza. O sea que ese señor se desbordó. Exactamente, imagínense aquello. Cortinas de lino fino, anillos de plata, columnas de mármol y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Igual a mi casa. Sí, la mía. Esto era un espectáculo. Antes de seguir, ¿ustedes no creen que este rey Asuero era un poquito orgulloso? Solo un poquitico. Y exagerado. Escuchen ahora, las bebidas, oiga, escuchen. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. En otras palabras, todo lo que querían. Todo lo que querían. Todo el vino que querían se lo podían beber. Así. ¿Y cuál creen que fue el estado de lucidez de las personas en el banquete? Bueno, después de tanto vino, yo me imagino que estaban todos embriagados, pasados de copa. Pero muy pasados. 108 días, 80 Bebiendo. días pasados. Precisamente, y incluyendo el mismo rey. Claro. En el libro de Esther leemos que en el 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino. Pero muy alegre. Yo pondría otra palabra ya, Sí, pero es otra cosa. sí. Él ordenó a sus eunucos traer a la reina Vasti solo vestida con su corona real. O sea, desnuda y nada más que con la corona. Sé que esto era una cultura pagana, pero aún así, esta petición del rey era muy atípica. La muestra que la reina desnudo en frente de todos esos hombres embriagados. No. Wow, y claro, obviamente ante una petición como esta entendemos por qué la reina Vasti se rehusó. Cualquiera que tuviera algo de respeto por sí mismo se habría negado a ser exhibida de tal forma. Totalmente. El problema es que el rey era un déspota tiránico y para hacer las cosas más difíciles en este momento, tanto él como todos sus consejeros, todo el que pudiera darle un buen consejo, todo el mundo estaba bajo los efectos del alcohol. O sea, nadie estaba en su sano juicio. Así mismo. O sea, y la gravedad de la negativa de la reina fue aún peor porque todo esto sucedió enfrente de todo el pueblo, de todos estos líderes del ejército, todos estos nobles y príncipes. El orgullo de él, ya tú sabes. Exactamente, lo pisoteó, como diríamos. Mientras todo esto sucedía, estaba el rey, recordemos, que era tratando de desplegar todo su poderío, todas sus riquezas, todo lo que pudiera hacer para impresionar. Y entonces ni siquiera podía controlar a su reina, que no se apareció. Ahí quedaba él como un feo delante de todo el mundo. Así es. Y como es de esperar, el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Y en este punto quiero volver a mencionar los 3 criterios que nos ayudan a evaluar el curso de nuestra ira, que hemos mencionado en los programas anteriores. Según el criterio número 1, su ira no fue
en contra de un pecado. De hecho, en este caso, la petición del rey en sí misma era el pecado. Así es. Y la reina Vasti era quien estaba en lo correcto al rehusarse Así es. ir como él quería. Desafortunadamente vivimos en un mundo caído y por tanto nos encontraremos en circunstancias en donde seremos condenados aun cuando las decisiones que hacemos sean la correcta. Y eso lo hemos vivido antes. Sí. Y este es el caso de Vasti, quien fue condenada por hacer lo correcto. Wow. Sí. Y no es la única, eso en el mundo pasa Sí, mucho, mucho, obviamente. mucho. Y leemos que luego de este incidente, el rey consultó a los sabios Ujú. Sí, Entre a comillas. lo sabe, entre comillas. para saber su opinión, porque era costumbre del rey. Pero ¿quiénes son los consultantes? Si bien eran todos los que conocían la ley y derecho, eran también siervos de este mismo Exacto. rey. Exacto. ¿Creen que estos serían sabios? Mm. En medio de una cultura en donde era bien aceptada que el rey fuera un déspota. Claro que Exacto. no. O sea, el consejo que le pudieran dar, además de que era terrenal, iba a estar alineado con lo que ellos de antemano sabían que el rey quería. Exactamente. Y sabemos lo que Santiago nos enseña sobre la sabiduría mundana. Es terrenal, natural y diabólica. Obviamente, el príncipe de ese mundo es que guía todo esto, Reinando, el como príncipe de este como mundo. Juan 14:30 nos dice. Y esto es precisamente lo que vemos aquí. Escuchen el consejo que le dieron. Ujú. Tengo que tragar para Sí, leerlo. creo que sí. La reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. O sea, ellos metieron el dedo para ahondar la herida Sí, y hacerlo todavía. mayor. Puede ser más Exactamente. absoluto. ¿Qué es? Hundirla más. Todo. ¿Acaso estos estaban pensando en el reino de Dios cuando hacían esto? Para Claro que nada, no. para nada. Ellos estaban pensando en los poderes de este mundo. Fíjate Sí, como tú claro. mencionas, en el impacto que iba a tener en todos los demás reinos. Y aún peor, Basti no les insultó a ellos ni Claro. siquiera. Sin Ujú. embargo, ellos querían usar esta ocasión para sentar un precedente delante de sus esposas y todas las mujeres, para mantenerlas. Recordemos, en esa época, en ese reinado, Claro. las mujeres eran un objeto, una es. posesión. Posesión del hombre. Escuchemos de hecho el capítulo 1:17, dice, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos. O sea, Literalmente. O sea, yo tenía miedo de que el comportamiento de la reina Basti fuera un mal ejemplo para sus esposas y que las mujeres luego se sublevaran. se sublevaran todas las mujeres. Precisamente, escuchen el versículo 18. Y desde hoy, las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina, hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey y habrá mucho desdén y enojo. So, capítulo 1, versículo 18. Sí, es obvio sus intenciones. Sí, a estos hombres no les importaba lo que Dios dice. Así es. Ni tampoco le importaba lo que le ocurriría a la reina Basti. Las mujeres en este tiempo dependían, como tú dijiste, Aileen, 100% de los esposos para poder vivir. ¿Crees que alguien se casaría con ella después de estar divorciada del rey? Claro que no. A menos que ella era de una familia adinerada, se moriría. Claro. Y en aquel tiempo una mujer divorciada podía morir de hambre, literalmente, ser repudiada y pasar el resto de su vida en vergüenza. Sí. Es decir, que estos hombres, movidos por su ira, tampoco cumplieron con el segundo concepto No, de es el número 2. ira justa. Ajá. El reino de Dios ni les pasó por No, Ni sí, por ni aquí. lo conocí. ni lo conocí exactamente. De hecho, quiero que veamos la crueldad, escúchame, con que se trató a la reina Vasti. Proclamé él un decreto real que se pasa por Persia y Media para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título de reina a otra que sea
más digna, Más digna que ella, porque no quería salir desnuda, o sea, delante de todo el pueblo. Qué humillante debió No, de ser pero aquello, sí, horrible. Y me llama la atención que esto lo repiten también de nuevo en el versículo 20, donde dice, y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el menor hasta el mayor. Eso era lo que estaban buscando también, cuidando su propio pellejo, como así diríamos. Mismo. O sea, ¿ven alguna preocupación por parte del rey para con el bienestar de Vasti? Pero para nada. Pero tú sabes que es aún peor, ellos ni están preocupados por el rey. Exactamente, porque sí. Sí, este era el consejo más egocéntrico que yo he escuchado en toda mi vida. No hay ninguna preocupación por lo que Dios quería. Y eso, que estos eran los sabios, entre comillas, como tú dijiste. Imagínese vivir los allá. sabios. Ya estamos viendo por qué el Señor dijo que la sabiduría mundana es diabólica, como mencionaste, Katy. Así es, y peor aún, la palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo dicho. Ellos iban a seguir bien con sus esposas, mientras el rey iba a perder la suya, sin ni siquiera caer en cuenta de esto. Wow. Leemos en el libro de Esther que el mismo rey Asuero envió cartas a todas las provincias del rey. Ustedes notan cómo la ira y otros pecados más, como la soberbia, orgullo, entre otros, cegó al rey. No solamente que nos ciega, nos embrutece. Nos embrutece, nos pone brutos, definitivamente. Esto no fue un rey sabio. Exactamente, al punto de aceptar lo que obviamente era para su desventaja. Sí, totalmente. O sea, se queda bruto, solo, sí, o sea, él iba a perder. Así es, y la ira. Y no sabemos cuánto era el alcohol y cuánto era él, aunque yo creo que era él. Sí, el alcohol no ayudó, pero recuerden el final de la historia, que no vamos a tocar hoy. No. Él puso toda su confianza en Mardoqueo. Que él era un hombre bueno y ese fue bueno, pero el mismo error. Pero esta vez fue en un hombre piadoso. Sí. Así es, y vemos como aquí tampoco se cumplió, la riera de Asuero no cumplió con el criterio número 3, porque sus acciones no estaban expresadas de maneras santas. En verdad todo fue de espalda a Dios, porque ni conocía al Dios verdadero. Así no podemos esperarlo, ¿verdad? Claro. Y en el capítulo 2, versículo 16, leemos que Esther fue entonces llevada al palacio en el año 7º del reinado de Asuero. Aunque la Biblia no lo relata, gracias a otras fuentes históricas, sabemos que entre los 4 años que sucedieron entre el banquete donde Vasti fue repudiada y Esther fue llevado al palacio, el rey Asuero sí fue a la guerra con Grecia y repitió lo que su papá hizo. Él también perdió. ¡Qué vergüenza! Especulo, obviamente, por el orgullo que ese hombre tenía, que llegó a su país humillado y al sentir solo y derrotado, fue entonces que buscó compañía. El capítulo 2, versículo 1 del libro de Esther nos informa que él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Un rey podía conseguir a la mujer que quisiera. Por lo tanto, podemos especular que el hecho de que él se acordara de la reina Vasti tiene que haber sido porque finalmente se haya dado cuenta de la gravedad de lo que había hecho, de las implicaciones de lo que había hecho. Y que ahí estaba, derrotado y solo. Y si yo estoy de acuerdo contigo, porque recuerdo más tarde con Esther, él tenía un harén. Sí. Él no necesitaba Vasti en sí. Y al leer también el resto del libro de Esther, el trato que el rey Asuero desarrolló con Esther también fue diferente. Y obviamente la gracia de Dios delante de Esther, pero también me atrevo a especular que fue como que él maduró un poquito de valorar más esa reina, porque a la primera la zumbó, rápidamente, pero a esta la preservó porque sabemos el resto de la historia de Esther. Y como tú dices, es la gracia del Señor, pero puede ser que esto fue que el Señor usó para que él tendría gracia con Esther. Sí, definitivamente el favor de Dios estaba sobre Esther, como hemos dicho. Y sin embargo, especulo que por las consecuencias de lo vivido con Vasti, el rey probablemente entendiera mejor la manera de tratar bien a su esposa. Lo que acabamos de mencionar. O sea, que lo que ustedes acaban de decir. Gracias, Señor. Desafortunadamente, no porque haya aprendido que las mujeres tienen valor,
sino por las consecuencias que él tenía vivió y para no él. quería volver a Sí, repetir. egocéntricamente. Exactamente, pensó en él. Sí, y estudiar la vida de Asuero nos enseña bien cómo el orgullo, el poder y la ira son destructivos Sí. en nuestras vidas. Así. Aún un rey pagano que tenía todo lo que el mundo puede ofrecer, pagó las consecuencias de no controlar su ira. Obviamente era pagano y por tanto no podemos esperar que él se comportara como un No. cristiano. Sin embargo, las leyes de Dios se apliquen a todo el mundo, sean creyentes o no. Así es, y las consecuencias tenemos que vivirlas. Así es. Y si somos sinceras al evaluar nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos tenido que pagar un alto precio porque nos hemos dejado dominar por nuestra ira? Así es. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que yo me he dejado airar porque me he sentido violentada o querido reclamar algo que Así han es. hecho en mi contra? Y yo soy la que luego tengo que terminar pidiendo perdón porque Sí. me he dejado dominar por la ira y he pecado contra Dios. Digo, Así una es. vez siendo cristiana, porque Claro, después de ser cristiana. porque- Aún si lo que pasó contra ti, fue válido y justo, era Exactamente. realmente una falta, pero si yo me dejo airar y me domina la ira en la forma en que me manejo, pues al final estoy perdiendo, Así o sea, mismo. las consecuencias, como decimos en el título de este programa, son nefastas, o sea, son malas. Y este ejemplo del rey Asuero y las mismas experiencias que hemos vivido en nuestras propias vidas deben de ayudarnos a Definitivamente. controlar nuestra ira. Primeramente porque eso deshonra a Dios, eso nos Así habla de es. su amor y su Sí, santidad en medio sí, nuestro. no. Pero Así segundo, mismo. porque ya hemos vivido en carne propia las consecuencias de dejar Así que la mismo. ira nos domine. Sí, yo tengo como práctica que cuando estoy airada, porque yo me airío, porque soy humana, ¿Y ¿verdad? quién no? Exactamente, soy colérica. no, nunca. Exacto, que yo nunca, no, entonces yo sé que me tengo que recoger, Ajá. porque yo he vivido el pasado situaciones donde yo he herido y matado a una persona con lo que digo, palabras, con lo que sí. sale de mi boca. Sí. Yo, o sea, la cristiana. Entonces, lo que hago es callarme, recogerme y buscar ir al trono de la gracia. Y Dios es tan bueno, tan y tan bueno, que orquesta algo que yo no puedo hablar. O sea, que no puedo hablar porque resulta que hay un problema, otra cosa, y me desvía de lo que yo tengo. Y en es mi muy mente. válido Sí. uno quedarse en silencio, orar, reflexionar estos 3 criterios que hemos aprendido a lo largo de la Exactamente. Eso es lo que tenemos que de esta hacer. serie y ver el origen de nuestra ira, la manifestación de nuestra ira y cómo cómo ser de testimonio ante los demás. Y luego, cuando Dios recomponga nuestra mente, entonces tratar el tema, porque no se trata Tratar de el no tema, hablarlo y dejarlo en el exactamente. olvido, porque eso tampoco es lo que Tampoco queremos. es sano. Claro. Ajá. Y nada, si nos dejan, seguimos hablando. Seguimos Porque hablando. Una semana. Pero el tiempo se nos agota y Claro. somos puntuales. Queremos siempre respetar ese tiempo que Amén. nos dan aquí en este espacio. Tratamos de ser, por lo menos. Sí, tratamos. Hoy reconfirmamos la importancia de estudiar los personajes bíblicos porque definitivamente a partir de sus ejemplos, ya sean buenos o malos, podemos moldear nuestros pensamientos, reflexionar Amén. y cultivar una relación más estrecha con Sí. Cristo para Amén. seguir su ejemplo. Amén. En esta ocasión, para que no nos airemos injustamente. Ese es el objetivo de esta serie. ¿Por qué me miraste a mí? Meditemos, Katy, todas. Todas, Meditemos las sobre 3. todos estos principios. Evaluemos Así nuestros es. corazones, las implicaciones que tienen en nuestra vida. Amén. Y recuerden utilizar para esto también aquellas preguntas que estamos posteando en Instagram para hacer esas reflexiones delante de Dios. Son Amén. buenas, son de provecho. Amén. Y en el próximo encuentro hablaremos sobre Moisés. Wow, muy interesante. Y recuerden siempre, por favor, orar por mujer para la gloria de Dios. Verdaderamente necesitamos de sus oraciones y las esperamos en nuestro próximo encuentro en Mujer para la gloria de Dios. Bendiciones. Bendiciones.